transportadora, pues va a haber un aumento de la fracción libre que va a generarnos pues un aumento del efecto hormonal. Habíamos mencionado que el eje hipotálamo hipoficiario, así como los otros ejes, mantienen una estrecha regulación o feedback negativo y positivo. Este sistema de contrarregulación es muy estricto, mantiene un equilibrio muy fino dentro de límites muy restringidos. Tenemos que acá, como una contrarregulación positiva, pues tenemos a la hormona liberadora de tirotropina, producida a nivel hipotalámico, que va a actuar a nivel hipoficiario para la liberación de la hormona estimulante de tiroides, que es la que va a tener una regulación positiva a nivel del tejido tiroideo. El tejido tiroideo va a producir entonces la T3 y la T4, que estas hormonas activas, a su vez van a tener una contrarregulación negativa hacia las dos glándulas, ya sea el hipotálamo o la hipófisis. Hay una contrarregulación, una retroalimentación negativa. Asimismo, tenemos que la somatostatina, esta hormona producida a nivel hipotalámico, tiene una regulación negativa a nivel hipoficiario. A nivel de TSH hay algunas moléculas que tienen un efecto agonista, como pueden ser las prostaglandinas, los alfa-adrenérgicos, y un efecto inverso, como puede ser la dopamina, la somatostatina y las interleucinas. Una característica muy importante de este eje es que mantiene una notable estabilidad. El punto de equilibrio se puede alterar en situaciones algo particulares, como pueden ser condiciones ambientales, de repente exposición prolongada, climas fríos, ya sea por adaptación a la altura, pacientes que viven en zonas muy altas, sobre el nivel del mar, a una mayor o menor exposición a la luz, pero se requiere de permanencias prolongadas bajo estas condiciones para que se dé este equilibrio, este cambio en el punto de equilibrio del eje. También puede verse afectado de acuerdo al estado nutricional y al estado psíquico, así como también a la edad. Tenemos que a su vez la modificación de la tasa de conversión periférica del metabolito T3, del T4 hacia el T3, pues podría también generar algún cambio en este punto de equilibrio. Entonces, dentro del laboratorio, ¿cómo es que vamos a evaluar esta función tiroidea? Es muy importante que para dar y tener la clave en el diagnóstico de la función tiroidea, es necesario evaluar de una manera integral cómo se está dando el equilibrio en este sistema de retroalimentación, pues que me va a relacionar tanto la función tiroidea como la contrarregulación hipotálamo hipoficiaria. Para eso, pues vamos a valernos de pruebas de laboratorio, de bioquímica, inmunología, para medir la cantidad de hormona o de sus metabolitos presentes, ya sean metabolitos producidos a nivel tiroideo o aquellos que regulan su función. Tenemos también que, y si sabemos que, que estas hormonas pueden circular unidas a proteínas, pues va a ser importante medir estas proteínas de transporte. Asimismo, podemos medir algunos analitos que van a reflejar cómo es que la alteración metabólica como consecuencia de una disregulación en las hormonas tiroideas puede verse ya reflejada a través de alguna prueba de laboratorio. Hay que recordar pues, que las hormonas tiroideas son controladas por tres fenómenos fisiopatológicos muy importantes. Primero, la biosíntesis propia de la hormona, es decir, en el propio tejido, en la propia glándula. Otro, el metabolismo desyodativo y no desyodativo, la conversión de T4 a T3, así como la unión de la hormona a las proteínas de transporte. El exceso o la falta de alguna de las hormonas activas a nivel sanguíneo, y si tenemos que se da esta situación, y el sistema de contrarregulación no reacciona, no corrige esta alteración, vamos a ver que obviamente se va a producir un cuadro clínico metabólico que puede ser, que va a inclinar la balanza hacia un cuadro de hipotiroidismo o de hipertiroidismo. En cuanto a los valores de T4 y T3, tenemos que los valores de referencia
Pueden tener alguna variación dependiendo de la edad. Se reportan variaciones rápidas en la etapa neonatal. No deberían sorprendernos si es que alguna vez revisamos algún resultado de un recién nacido y sale ligeramente patológico. Los valores, sin embargo, se van a mantener en límites superiores durante todo el primer año de vida y, por ejemplo, pasa lo contrario en edades avanzadas, donde hay una tendencia a encontrar valores disminuidos. La T4 ya hemos mencionado que pueden tener variaciones estacionales, pueden haber variaciones circadianas y pues básicamente van a estar asociadas a la unión a las globulinas transportadoras. La relación que habíamos mencionado que existe entre T3 y T4 puede verse alterada también por administración exógena o producción aumentada de T3, como lo que sucede en una tirotoxicosis por T3 cuando hay suplementación hormonal. Puede deberse también a la disminución de la conversión de T4 a T3, puede deberse a enfermedades crónicas, generalmente que deprimen mucho el estado nutricional, donde generalmente el paciente va a cursar con privación calórica, o algunos cuadros de enfermedades agudas severas. El consumo de corticoides o tratamiento con corticoides de larga data pueden también ocasionar una disminución en la tasa de conversión periférica de T4 a T3, y el tratamiento con fenobarbital también disminuye la T3, pero es vía catabólica de la T3. La ausencia de una patología tiroidea es un mecanismo patogénico. En ausencia de una patología tiroidea, un mecanismo patogénico frecuente va a ser el aumento o la disminución de la cantidad de T4 que va a estar unida a las proteínas. Hay una situación muy particular que es lo que sucede en la gestación o en el tratamiento estrogénico, donde justamente la cantidad de proteínas disponibles va a estar disminuida. En estas situaciones, por ejemplo, habíamos mencionado que hay una disminución de la concentración de albúmina y va a haber un aumento de la concentración de la globulina transportadora que podría darnos algunos resultados alterados. Tenemos anomalías genéticas que podrían afectar justamente la capacidad de unión de estas proteínas. Tenemos algunos fármacos que van a competir por el mismo sitio de unión, como puede lo que sucede con la carbamazepina, la furosemida, la aspirina. Hay un efecto de la heparina con aumento de la formación de ácidos grasos libres que va a implicar correspondientemente un aumento también de T3 libre, T4 libre. En cuanto a la presencia de anticuerpos, antihormonas, endógenos, tienen efecto también al momento de la determinación cuantitativa de la hormona T3 o T4 libre. Habíamos mencionado, las proteínas de transporte también pueden ser evaluadas a nivel de laboratorio, pueden variar de forma significativa de acuerdo al sexo, a la edad, e incluso a la postura en que estoy tomando la muestra del paciente. Estas proteínas de transporte las voy a poder medir en el laboratorio mediante métodos cuantitativos, con metodologías clásicas como una electroforesis de proteínas. En cuanto a la TSH, y acá yo sí quiero casi centrar la clase porque es uno de los puntos más importantes, tienen que ustedes llevarse de recuerdo que la TSH es el primer estudio que debemos solicitar a un paciente con sospecha de patología tiroidea. Numerosos estudios mencionan pues, que la TSH es el único estudio con el mayor valor informativo en el diagnóstico del laboratorio tiroideo. Se han realizado estudios poblacionales donde se establecen valores de referencia que van entre 0.4 y 4.1 miliunidades internacionales por mililitro. Sin embargo, la recomendación, y como ya hemos mencionado, que muchas de las hormonas tiroideas pues van a variar de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, hay factores étnicos que también podrían afectar, incluso dependiendo de las latitudes, si es que somos una región en climas muy soleados o en climas muy fríos, podríamos tener que estos valores de referencia podrían variar ligeramente. Habíamos mencionado entonces que la TSH hay que tomar algunas consideraciones, como puede ser el estado de equilibrio estacionario,
y el sistema hipotalámico hipoficiario debe estar intacto. Para eso, para abordar una disfunción tiroidea, no nos debemos basar solamente en la alteración relativa de la TSH de acuerdo a este valor de referencia, porque como ya les he mencionado, pueden haber otros factores que podrían mover este valor de referencia. Para eso hay que tomar en cuenta factores étnicos, por ahí que de repente hay el estado reproductivo, es una gestante, si es que hay presencia de anticuerpos, la edad del paciente, el índice de masa corporal, el estado lipídico o incluso hay enfermedades no tiroideas silentes que podrían afectar también el equilibrio del eje. En el caso de la TSH, mencionábamos que si bien este marcador es muy útil como primera herramienta diagnóstica, va a ser fundamental entonces en el estudio de un hipotiroidismo primario o de un hipertiroidismo. Es un estudio que va a tener una variación precoz y que va a estar relacionada tanto con la causa de la disfunción tiroidea como con su duración. Es un marcador que también cobra mucha relevancia en los pacientes recién nacidos como parte de estrategias sanitarias nacionales y mundiales. Se establece que debemos evaluar y realizar el despistaje del hipotiroidismo neonatal a través de la medición de TSH. Porque es muy importante detectar estos casos de hipotiroidismo neonatales porque vamos a poder instituir un tratamiento oportuno, muy temprano dentro del primer mes de vida, evitando así que existan daños neurológicos de larga data. Luego tenemos también que la TSH nos va a ayudar en la evaluación del hipotiroidismo del adulto, del anciano. Generalmente en pacientes con algún antecedente de enfermedad tiroidea en la familia, se recomienda iniciar controles o evaluaciones seriadas cada 5 años en pacientes mayores de 35 años. Luego tenemos que esta TSH incluso se ha evaluado como un predictor de la presencia de riesgo de hipotiroidismo. Tenemos que al encontrar valores por encima de 6, en un estudio longitudinal por 20 años, se encontró que un buen porcentaje de estos pacientes finalmente terminando siendo hipotiroideos. Tenemos que muy temprano en la presentación clínica del hipotiroidismo, tenemos que se va a manifestar incluso antes que la T4 se altere, tenemos que la TSH ya va a comenzar a tener un efecto de incremento, justamente para estimular esta deficiencia que estamos teniendo en presencia periférica de hormona activa. De similar manera sucede en el hipertiroidismo. Rápidamente los valores de TSH comienzan a mostrar un cambio con valores disminuidos, incluso cuando todavía los valores de T4 no se han visto incrementados o no se reflejan incrementados a nivel de laboratorio, e incluso cuando todavía no hay presentación clínica de la enfermedad. Es muy importante entonces la T4 porque nos va a permitir incluso realizar el monitoreo en el tratamiento sustitutivo de estos pacientes que reciben tratamiento con levotiroxina. Nuestros amigos endocrinólogos pues la utilizan mucho justamente para establecer valores terapéuticos estrechos que luego van a monitorizar y adecuar lentamente al tratamiento. Vemos que la TSH va a tener una respuesta lenta, pero va a ser muy fina de regular. Tenemos que en los pacientes ancianos, valores de TSH inferiores a lo normal pueden presentarse incluso sin signos de disfunción tiroidea, lo que me podría estar anticipando, pues que este paciente podría estar en un cuadro posible o potencial de disminución de la cantidad de hormona activa en un mediano o corto plazo. En el caso de pacientes hospitalizados, algunos pacientes que ingresan por emergencia o con patologías extratiroideas, tenemos que considerar que existe una falsa elevación transitoria de la TSH que puede deberse, ya hemos mencionado, a algunos fármacos, como el corticoide, o incluso como el mismo estrés físico. Entonces, no es muy recomendable justamente dosar este tipo de marcador en pacientes que ingresan por emergencia, salvo cuadros muy particulares.
algunas con patologías de tiroideas u hospitalizados porque podríamos llevarnos con este hallazgo. En cuanto a los anticuerpos tiroideos, pues básicamente si sospechamos de una enfermedad tiroidea autoinmune con características propias, donde vamos a tener una destrucción, un daño funcional progresivo, ya sea por lesión propia del tejido, con alteraciones pues en inmunidad celular y humoral, donde vamos a tener anticuerpos dirigidos contra distintas proteínas de la tiroides. Dentro de este grupo de anticuerpos tiroideos va a destacar la antiperoxidasa tiroidea, la antitiroglobulina y el antirreceptor TSH. Tenemos que el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea o TPO, anti-TPO, es el primer signo hematoquímico en manifestarse en una enfermedad tiroidea de fondo autoinmune. Tenemos que se presenta en el 95% de las tiroiditis de Hashimoto y miren, hasta en un 85% de las enfermedades de Graves. Básicamente me va a indicar de que hay un efecto citotóxico que va a producir un proceso destructivo a nivel de la glándula. Incluso se ha encontrado que en mujeres gestantes pueden condicionar un alto riesgo de aborto o un riesgo de tiroiditis postparto. Entonces, la TPO es el marcador más sensible y específico de una patología autoinmune tiroidea. Luego tenemos los anticuerpos estimulantes, los anticuerpos antirreceptor TSH, que pueden ser estimulantes o bloqueantes. En el caso de la enfermedad de Graves, vamos a tener anticuerpos estimulantes. Vemos que estos van a actuar a nivel estimulan los receptores y van a producir va a haber una producción excesiva de hormonas que van a condicionar, por ejemplo, una enfermedad de Graves o podemos tener una tiroiditis de Hashimoto. Cuando existen pues síntomas de hipertiroidismo y donde sospechamos el fondo autoinmune, pues nos va a ayudar mucho este anticuerpo antirreceptor TSH, así como también para monitorizar la efectividad del tratamiento antitiroideo. Y en aquellas mujeres gestantes donde encuentro este anticuerpo presente, se ha asociado un riesgo de hipertiroidismo en los hijos nacidos de estas mujeres. En cuanto a la tiroglobulina, este es un sustrato necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. Tenemos que esta molécula proteica que se encuentra en el coloide de los folículos tiroideos, lo vamos a utilizar como un marcador tumoral en el caso de cáncer de tiroides diferenciado. Muy útil, sobre todo si es que ya he realizado una exéresis de la glándula, una tiroidectomía radical, pues debería obviamente tener estos valores completamente disminuidos. Me va a ayudar mucho si es que hay masa todavía de tejido tiroideo diferenciado, van a salir valores incrementados. Me va a ayudar a evaluar si es que existe todavía estimulación por parte de TSH y puede verse también incrementada en procesos inflamatorios o traumáticos, como pueden ser en la tiroiditis, en la biopsia, aspiración con aguja fina o en tratamientos con yodo radioactivo. El anticuerpo antitiroglobulina es un marcador también que es importante tomar en consideración porque si este anticuerpo está presente, podría estar interfiriendo con la determinación de la tiroglobulina. Entonces, sobre todo, y esto cobra relevancia si es que después de un tratamiento de cáncer ya he extirpado la glándula y lo que debo evaluar justamente es que no haya reaparición de recidiva, siempre debo pedirlo en simultáneo. Debo pedir la tiroglobulina y debo pedir también el anticuerpo antitiroglobulina. En cuanto a las enfermedades de tiroides, pues las clásicas, tenemos el estado de eutiroidismo y cualquier disregulación podría llevarnos a un hipotiroidismo o a un hipertiroidismo. Mencionábamos que es muy importante valorar la distribución o el equilibrio entre TSH y T4 libre, básicamente la T4 libre como hormona activa y la TSH como el reflejo de la contrarregulación exitosa que debería estar habiendo en el eje.
vemos que en estadios iniciales de un cuadro de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, los valores de la hormona activa puede que todavía no se hayan modificado. Por ejemplo, si tenemos que esta zona de acá, que he colocado en este cuadradito, es la zona de equilibrio, donde mantengo valores de referencia estables entre T4 y TSH, vemos que hay una buena fracción en los casos de hipotiroidismo primario que todavía los valores de T4 libre se mantienen estables, sin embargo, vemos que ya el valor de TSH hace que se desplace por encima los valores de TSH que me podrían ya estar indicando, oye, estás frente a un hipotiroidismo a pesar de que la hormona activa todavía no se ha movido. De igual manera, tenemos en el caso del hipertiroidismo, vemos que los valores de T4 todavía se mantienen dentro del margen de normalidad de valores de referencia, sin embargo, los valores de TSH ya están por debajo de lo esperado. Entonces, nuevamente reafirmamos, la TSH es un marcador de disfunción tiroidea muy sensible, específico y precoz a la T4 libre. Entonces, ¿cómo iniciamos el abordaje de un paciente con sospecha de enfermedad tiroidea? Pues pedimos la TSH. Si encontramos la imagen de que la TSH está disminuida, pues puedo tener dos escenarios. O que la T4 esté aumentada, la T4 libre aumentada, y el diagnóstico está facilito, estoy frente a un hipertiroidismo, porque si a eso le agrego signos y síntomas clásicos, hago el diagnóstico rápidamente. ¿Qué pasa si tengo la T4 libre normal? Tengo que pasar a un siguiente estadio, tengo que evaluar cómo está la T3, que también es una hormona con efectos activos. Si la T3 está aumentada, pues perfecto, estamos frente a un hipertiroidismo, pero dependiente de T3. Si la T3 libre está normal, pues hasta el momento podemos ir diciendo, a consecuencia de que mi TSH ya está disminuida, que estoy frente a un hipertiroidismo subclínico. Tenemos que todo este juego entre TSH y T4 libre puede llevarnos a algunas evaluaciones adicionales, por ejemplo, si es que ya mi paciente ha recibido tratamiento de sustitución, si hay algún signo adicional, de repente cursan con psicosis, hay signos de hipertiroidismo, de repente ya estoy encontrando bocio, oftalmopatía, mixedema, puedo ir orientándome hacia una enfermedad de Graves. Si es que no encuentro alteraciones, voy a poder realizar estudios de captación de yodo, puedo hacer estudios de gamografía para ver si estoy frente a un bocio tóxico nodular, un adenoma tóxico. Si le agrego estudios de laboratorio como leucocitosis, velocidad de sedimentación globular, hay dolor, fiebre, podría estar frente a una tiroiditis subaguda. Si le agrego estudios de anticuerpos, pues podría estar frente a una tiroiditis o a una tirotoxicosis facticia si es que la tiroglobulina no está elevada. En el caso de encontrar una T4 libre normal, tendríamos que evaluar si es una paciente gestante, si es que está recibiendo tratamiento sustitutivo y posteriormente abrir nuestro espectro de diagnóstico hacia la evaluación de T3. El otro escenario, ya habíamos mencionado, evaluamos la TSH y encontramos la TSH muy incrementada. Tenemos con una T4 libre muy disminuida, pues hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Vemos que acá está funcionando, la hormona libre disponible es baja y está contrarregulando con el TSH que se ha elevado. ¿Qué pasa si encuentro la T4 libre normal? Pues esto ya le va dando la característica y el diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico. En el caso encuentre la TSH disminuida y a su vez la hormona efectiva también disminuida, pues acá vemos que el sistema de contrarregulación no está funcionando. Entonces, este hipotiroidismo podría tener un origen central. Del mismo modo, podemos ampliar los estudios con función hipofisiaria, podríamos estar frente a un cuadro de hipopituitarismo, puede deberse a una supresión por fármacos, acá tenemos dopamina, glucocorticoides, octreótides, o por algún cuadro de disfunción tiroidea por patología no tiroidea. Debemos evaluar el tratamiento de estas hormonas, si es que hay algunos signos y síntomas asociados, e incluso podríamos tener algunas
algunos fármacos que podrían asociarse al aumento del catabolismo o a la interferencia en la absorción de las hormonas. Bien, hay diferentes cuadros, flujogramas que nos permiten orientar el diagnóstico en función tiroidea. Son bastante sencillos. Recuerden que todo va a comenzar con la evaluación de la TSH y eso es todo sobre función tiroidea. Vemos que ya estamos casi la totalidad. Espero que hayan podido escuchar gran parte de la presentación. Y continuando, tenemos la parte de... ¿Se ve la presentación? Se ve, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Los marcadores tumorales son una herramienta muy, muy importante y que nos va a servir de mucha ayuda para complementar nuestras sospechas diagnósticas. Generalmente van a ser un principal aliado cuando estemos en rotaciones de cirugía, de medicina interna, con características de pacientes bastante particulares y que nuestro ojo clínico nos va a permitir detectar de manera rápida. Pero para eso nos vamos a valer también del apoyo de los marcadores tumorales a través del laboratorio. Los marcadores tumorales pues son moléculas, generalmente son proteínas producidas a nivel de la propia célula tumoral o por el propio organismo, por el tejido afectado en respuesta a la presencia de una neoplasia. Esta producción puede ser detectada a través del laboratorio, ya sea a partir del suero, sangre del paciente o en algún líquido biológico que básicamente pues me va a reflejar el crecimiento o la actividad tumoral, permitiéndome así indicar que efectivamente hay presencia de una lesión tumoral, cómo es que se podría estar dando la evolución de este cuadro neoplásico y también cómo es que puede estar habiendo respuesta a un tratamiento específico sobre una neoplasia o cuadro oncológico. Los marcadores tumorales se van a comportar entonces como señales a distancia de la presencia de una neoplasia. Lamentablemente, y esto sí ustedes tienen que recordar, pues no son específicos. Podemos encontrarlos en diferentes situaciones fisiológicas y patológicas no tumorales. Entonces, ese es un detalle que les juega en contra a los marcadores tumorales. No son específicos. Por ello, el principal dato que vamos a tener en consideración va a ser el cambio cuantitativo, el cambio en el valor de este marcador tumoral. Esta señal de alarma me va a dar bastante especificidad y va a aparecer justamente cuando existen incrementos anormales en la concentración de los mismos. Entonces, si ya sabemos que los marcadores tumorales me van a ayudar en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes con cáncer, pues en el mundo ideal, los marcadores deberían ser útiles para una detección precoz, para que podamos establecer pronóstico antes del tratamiento, para realizar ese seguimiento post-tratamiento, para poder predecir recurrencias, deberían tener una elevada sensibilidad, elevada especificidad, un valor predictivo positivo muy alto y ser órganos específicos y tumores específicos. Eso sería en el mundo ideal. Pero ¿cómo es en la práctica clínica? ¿Cómo es en la práctica diaria? Estos son poco específicos, porque ya les había dicho, pueden aumentar en diferentes tumores, incluso en procesos benignos, y a su vez son poco sensibles en los estadios iniciales de la enfermedad. Es decir, que cuando lo voy a encontrar es básicamente cuando ya tengo una neoplasia ampliamente distribuida. Su principal aplicación entonces va a radicar en el seguimiento de los pacientes, tanto para detectar una recidiva, una recaída temprana,
como para evaluar la efectividad del tratamiento implementado. Para eso vamos a clasificar dentro de todo el espectro de marcadores tumorales que tenemos a disposición. Hay algunos que sí tienen una mejor especificidad y sensibilidad, pero que a su vez pueden ser detectados también en situaciones fisiológicas, pero que en ausencia de estas situaciones fisiológicas, pues van a orientarnos mucho más hacia la presencia de un tumor maligno. En estos casos, por ejemplo, en este grupo tenemos a la beta-HCG y a la calcitonina. Luego tenemos que un grupo muy amplio van a ser los de especificidad y sensibilidad variable. Acá tenemos aquellos que no nos van a ayudar mucho en estadios iniciales, pero que por el contrario, en estadios avanzados de la enfermedad, las concentraciones séricas que voy a encontrar casi me van a permitir asegurar de que se trata de un tumor maligno. Acá tenemos el antígeno prostático específico, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario, el CA125, el CA15-3, la enolasa neuronal específica y el antígeno carcinoma de células escamosas. Luego tenemos otro grupo que son los marcadores tumorales de baja especificidad. Acá tenemos que demuestran una sensibilidad independiente del estadio, y la especificidad es muy baja, incluso en fases muy avanzadas de la enfermedad. Y acá tenemos algunos marcadores bioquímicos, como puede ser la lactato deshidrogenasa, que sabemos que se puede incrementar en un sinfín de enfermedades, o algún antígeno asociado a citocratinas, como el cifra 21. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tomar antes de evaluar un marcador tumoral? Si encontramos un valor elevado, siempre va a ser necesario que podamos discriminar que esta elevación se debe o no se debe a la presencia de un tumor. Y para eso debemos tener tres criterios bien claros. Primero, la concentración sérica de este marcador tumoral, descartar la patología benigna que podría estar ocasionando esta elevación y realizar sí o sí un control evolutivo. Primero, la concentración sérica. Si por regla general sabemos que la concentración sérica de los marcadores tumorales pueden encontrarse elevados ligeramente en ausencia de neoplasias, estas elevaciones suelen ser moderadas y en cualquier caso pues muy inferiores a los pacientes en cuadros ya bastante extendidos como pacientes con metástasis. Cuanto mayor es la concentración del marcador tumoral, mayor la probabilidad de que se trate de un tumor maligno. Por ejemplo, si es que tengo un valor de antígeno carcinoembrionario, cuyo valor de referencia normal que voy a encontrar en un paciente sano es menor a 3, si encuentro valores por encima de 20, ya debería estar sospechando que es muy posible que me encuentre frente a una neoplasia maligna. Asimismo, por ejemplo, si tengo el CA125, cuyo valor de corte es máximo hasta 46, si encuentro valores por encima de 500, otra vez podría estarme orientando hacia un tumor maligno. Pero si encuentro un valor de 50, soy muy cerca todavía dentro del rango, el límite de referencia, y podría deberse simplemente a un proceso benigno que ocasionó algún cuadro fisiopatológico que ocasionó una ligera incrementación de este marcador. Y por eso debemos siempre ser muy cautos al momento de interpretar estos valores, sobre todo si ya estamos frente al paciente y tenemos los resultados ahí mismo. Como mencionaba, debemos descartar una patología benigna. Debemos recordar, por ejemplo, que hay cuadros como las hepatopatías crónicas de insuficiencia renal, que son dos de los principales que se asocian a falsos incrementos, incluso hasta moderados, de los marcadores tumorales. Por ejemplo, hay algunas situaciones muy particulares que son una fuente especial de falsos positivos. Por ejemplo, en enfermedades dermatológicas es frecuente que haya una asociación con el incremento del antígeno carcinoma de células escamosas. En el caso de colestasis, vamos a tener incremento más allá de moderado, incluso del CA19-9. En la presencia de derrames, efusiones, incluso podríamos encontrar incrementados los valores del CA125.
Otro parámetro importante que debemos tomar en consideración al momento de evaluar el dato de un marcador tumoral es realizar un control evolutivo. El hallazgo de concentraciones elevadas de cualquier marcador tumoral de forma aislada y única no nos va a ayudar mucho, tiene un valor limitado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Siempre por lo menos realizar entre 2 a 3 determinaciones seriadas, con un intervalo no menor a la semivida plasmática del marcador. Generalmente puede ser de una semana, 15 días, que es el tiempo que va a tardar esta sustancia en descender a una concentración a la mitad, y vamos a evaluar estos resultados en conjunto. Eh, por lo menos debe existir 15 días entre estas determinaciones, y deberíamos considerar variaciones significativas que podrían hacernos sospechar una orientación neoplásica si es que encontramos incrementos o disminuciones de este parámetro mayores al 20%. Si es que hay presencia de una lesión neoplásica, las cifras, los valores del marcador tumoral van a sufrir un incremento continuo y permanente, que casi de seguro me van a permitir afirmar con mucha seguridad que el origen es tumoral. Por el contrario, ¿qué sucede si es que estos valores los encuentro estables, no se modifican en el tiempo e incluso tienden a descender? Pues deberíamos estar buscando otra patología. Por ejemplo, acá les he puesto un cuadrito de algo que, como un hallazgo, cuando tengo dos pacientes, uno con hepatopatía, que incluso puede llegar a tener valores de inicio ligeramente elevados, y se mantienen así a lo largo del tiempo. Sin embargo, un paciente con algún fondo neoplásico, vemos como rápidamente se va a dar una progresión y un incremento continuo en los valores del marcador antígeno carcinoma embrionario. Tenemos que los marcadores tumorales los podemos encontrar asociados a lesiones a diferentes niveles diferentes niveles y en diferentes órganos. Muchos de ellos van a ser comunes a diferentes tejidos. Por ejemplo, el antígeno carcinoma embrionario lo podemos encontrar incrementado cuando hay lesiones neoplásicas a nivel de oído, nariz, garganta, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel de tejido mamario, a nivel tiroideo, a nivel de vesícula, a nivel pancreático. Entonces vemos que es ampliamente distribuido, entonces es muy poco específico, porque si encuentro un CA incrementado, podría corresponder a cualquiera de esos orígenes, incluso a nivel renal, nivel colónico, nivel ovárico, cáncer de cervix, de vejiga. Entonces, mucho nos va a orientar pues ahí nuestra clínica. Este antígeno carcinoma embrionario es una glicoproteína de origen fetal que va a ser y es ampliamente utilizada para la vigilancia de cáncer gastrointestinal. Dentro de todos los orígenes que hemos visto que podría tener, principalmente me va a ayudar con el cáncer de colon. Su depuración va a ser vía hepática, por lo que también va a estar incrementado en casos de que haya metástasis a nivel de este órgano. Hay otros tumores, ya hemos visto que hay otros tejidos que pueden presentar una elevación de este marcador, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas. Podemos tenerlo también incrementado en situaciones benignas, como puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, una pancreatitis, enfermedades hepáticas. Hay que recordar que incluso el antecedente de consumo de tabaco puede generar un ligero incremento en los valores del antígeno carcinoma embrionario, que incluso condicionan a tener valores de referencia diferenciados entre pacientes fumadores y no fumadores. Otro marcador tumoral bastante utilizado es el antígeno prostático específico. Esta es una glucoproteína que se va a producir a nivel del tejido normal, prostático, y del tejido prostático neoplásico. Tiene buena especificidad en patología prostática, manejando un límite de referencia de 4 nanogramos mililitro. Para
poder considerar este marcador significativo y orientativo hacia un cuadro neoplásico, pues debemos valorar que ya habíamos mencionado que debe haber un control evolutivo. Deberíamos encontrar una velocidad de incremento del PSA mayor a 0,75 nanogramos mililitro anual. Es por eso que si existen factores de riesgo en los adultos mayores, en los varones adultos, es necesario incluso ajustar los periodos, los intervalos de tiempo en que voy a hacerle controles a nuestros pacientes. Hay que recordar que el PSA aumenta con la edad, los valores de referencia van a cambiar, y también su aumento pues, nos va a indicar una extensión tumoral, por lo que para su interpretación es muy necesario saber la edad del paciente y los antecedentes incluso de algunos procedimientos. Tenemos que las causas benignas de elevación de PSA pueden ir desde una hipertrofia benigna prostática, una prostatitis. Alguna vez nos llegó un caso de un paciente joven con unos valores de PSA por el cielo y el laboratorio pues llama y consulta y me dice, doctora, pues estos valores no pueden ser, están muy altos. A ver, pues hay que preguntarle por qué está viniendo el paciente, ¿no? Y era porque estaba con sospecha de prostatitis y iba de la mano perfectamente con una elevación significativa del PSA, lesiones a nivel de tejido como infartos prostáticos o incluso manipulación urinaria, ya sea con una biopsia, citoscopías o cualquier procedimiento que pueda lesionar el tejido prostático me va a condicionar incremento de este marcador. Entonces, el incremento de este PSA no es una evidencia definitiva de que estamos frente a una neoplasia prostática. Es decir, si yo tengo un paciente varón que viene con un resultado elevado de PSA, hay que ser muy cautelosos antes de interpretar y decirle, sí señor, tiene una neoplasia. No, porque este valor aislado no es evidencia definitiva. Siempre debemos complementar con nuestras otras pruebas y en este caso el mandatorio es realizar una confirmación con una biopsia prostática. Sin embargo, estaríamos disparando a realizarle biopsias prostáticas a todo aquel paciente en quien encontremos ligeras variaciones en este PSA. Para eso existe la determinación de PSA libre. Este PSA libre, manejado como un índice, una relación entre PSA libre y PSA total, con valores por debajo del 15%, me incrementa la especificidad y me suma a la sospecha de una posible neoplasia. Entonces, es en este grupo en donde encuentro que la relación PSA libre-PSA total es menor al 15%, es en ellos a los que les voy a indicar biopsia. Los niveles de antígeno prostático específico son útiles para supervisar la eficacia del tratamiento y para controlar las recaídas, ya que su incremento tras la normalización con el tratamiento pues nos va a implicar de manera muy directa que existe una recurrencia o propagación con presencia de las lesiones neoplásicas. Luego tenemos el CA125, esta también glucoproteína, es principalmente asociada a tumores ováricos epiteliales o de epitelio celómico no mucinoso. También puede estar elevado en patologías benignas, que generalmente tienen que ver con este mismo tejido, endometriosis, menstruación, incluso en la gestación, en el primer trimestre, ya hemos mencionado hepatopatías, pancreatitis, insuficiencia renal, incluso infecciones crónicas como la TBC, cuadros de derrames, presencia de líquidos como ascitis, derrames pericárdicos, pleurales, cualquier procedimiento que podría estar alterando este tejido peritoneal podría provocar la elevación del CA125. Las variaciones en los valores de este marcador pues van a darnos información en cuanto a respuesta al tratamiento. Entonces, ojo, no me van a hacer diagnóstico de una lesión tumoral ovárica. Me van a permitir hacer seguimiento en respuesta al tratamiento y en la aparición de recidivas como factor pronóstico. Luego tenemos el CA15-3, es otra glucoproteína que me va a ayudar
De nuevo, en el control del tratamiento del cáncer de mama, sobre todo en las formas avanzadas, es decir, no me hace diagnóstico. ¿Por qué? Porque este marcador no suele elevarse en los estadios iniciales de la enfermedad, por lo que no me va a servir para hacer despistaje, ni para hacer diagnóstico, ni para hacer estadiaje del cáncer de mama de recién diagnóstico. Tenemos que valernos de otras herramientas o estudios complementarios, como es obviamente una biopsia, el análisis de tejido, para realizar el diagnóstico definitivo. Y ya posterior, no voy a estar haciendo biopsias a cada rato, pues sí hago un seguimiento de cómo está yendo el tratamiento con este marcador. Puede incrementarse también en lesiones en otros tejidos como lesión neoplásica pulmonar, prostática, o también cuadros benignos como hepatitis, lactancia, algunas lesiones benignas en tejido mamario, tejido ovárico, e incluso en la gestación. El CA19-9 va a estar típicamente elevada en pacientes con tumores pancreáticos. Tenemos que valores muy altos, por ejemplo, por encima de 300 unidades por litro, tienen un valor predictivo positivo muy alto, superior al 90%. Sin embargo, existen algunos procesos benignos que podrían cursar con elevación del CA19-9, pero no con valores tan altos, suelen tener valores moderados como sucede en algunas hepatitis, cirrosis, pancreatitis, fibrosis, pseudoquistes, bronquiectasias, la insuficiencia renal, colagenopatías. Entonces recordemos que en el CA19-9, que nos va a ayudar para pacientes con tumores pancreáticos, pero mejoramos su valor predictivo positivo a valores muy altos. La alfa-fetoproteína, esta proteína oncofetal, va a ser sintetizada de saco vitelino, hígado fetal y líquido amniótico. Va a estar incrementada en el 80% de los tumores germinales no seminomatosos y se va a asociar pues, con la diferenciación a tejido del seno endodérmico. La alfa-feto va a tener valores muy incrementados en casi el 60% de los pacientes que cursan con carcinoma hepatocelular. Entonces, del mismo modo, esta alfa-fetoproteína me va a ayudar en estos cuadros neoplásicos con lesiones hepáticas, pero no para diagnóstico, sino para seguimiento, porque generalmente va a ser cuando ya tengo lesiones consolidadas, grandes, incluso ya diseminadas. En cuanto a la gonadotrofina coriónica humana, esta va a ser producida en condiciones normales en el cincitotrophoblasto de la placenta. Su especificidad es muy alta, sin embargo, debemos tomar en consideración que existen falsos positivos asociados, por ejemplo, a lesiones de tejido gastrointestinal, como puede ser una úlcera gastrodenal, cirrosis hepática, enfermedad intestinal inflamatoria, embarazos patológicos. La beta-HCG vamos a encontrarla elevada en la enfermedad trofoblástica, en el coriocarcinoma en el 100% de los casos, y también en algunos tumores germinales. Acá he colocado un cuadrito resumen de cuáles son las principales indicaciones de los diferentes marcadores y con qué situaciones podríamos estar obteniendo falsos positivos. Por ejemplo, el CA19-9 que habíamos mencionado para carcinoma mucinoso de ovario, algunas neoplasias digestivas como cáncer de páncreas también, pero podríamos encontrar falsos positivos en pancreatitis, en enfermedad gastrointestinal, en endometriosis. Y así tenemos diferentes marcadores del alfa-feto que ya hemos mencionado, la beta, CCG, el CA15-3, el CA125, el antígeno carcino embrionario. La cromogranina A me va a ayudar en tumores neuroendocrinos, sin embargo tiene igual algunas situaciones que deberíamos descartar de estar orientándonos hacia este diagnóstico. Tenemos acá otra lista más, cifra 21, que es para neoplasias epiteliales. El ER2, que es muy utilizado como marcador en cáncer de mama. El E4 también en tumores ováricos o de pulmón, la enolasa neuronal específica.
para carcinoma microcítico de pulmón, también neuroblastoma, el antígeno prostático específico, de células escamosas, la tiroglobulina, ya habíamos hablado de él en la clase anterior, el carcinoma diferenciado de tiroides, y tenemos otros dos marcadores asociados. ¿Qué es lo que quisiéramos? Tener marcadores más específicos, ¿no? Para eso, felizmente, la ciencia avanza y ya no trabajamos sobre marcadores bioquímicos, sobre proteínas, vamos a trabajar sobre patrones de expresión génica, que nos van a justamente ayudar incluso a estar un paso más allá y poder determinar el pronóstico de un paciente o su reacción a la terapia. Por ejemplo, hubo un estudio que se realizó en mujeres recién diagnosticadas con cáncer de mama, cáncer que podía tener receptor de hormonas positivos y con ganglios linfáticos negativos, así como que no tenían el marcador ER2 y que habían sido sometidas a cirugía. Entonces, quienes tenían la puntuación más baja de recurrencia en una prueba de 21 genes, tenían índices de recurrencia muy bajos cuando recibieron terapia hormonal sola y por lo tanto incluso se les podía ahorrar la quimioterapia. Es decir, ya el estudio genético, el estudio de susceptibilidad, en algunos casos de triple negativo, ¿no? Como lo que sucede en que no tienen marcadores a hormonas, no tienen marcadores a ganglios linfáticos, no tienen receptores no tienen el marcador ER2, en donde pues a veces el clínico está un poco confundido y no, para poder abordar de manera correcta, muchos prefieren pecar en exceso y dicen, pues abordamos y damos terapia hormonal sola o damos también complementario quimioterapia. Pero vemos que los marcadores genéticos, marcadores moleculares, nos pueden ayudar incluso a evitar ya sea cirugías radicales, o incluso también a evitarnos dar un tratamiento de quimioterapia que no podría tener mucha repercusión en la mejora y expectativa de nuestras pacientes. Algunas recomendaciones finales, algunos marcadores que sí los vamos a utilizar como cribado. Tenemos la alfa-fetoproteína, ya sabemos que la asociamos a hepatocarcinoma, pero solamente en grupos de alto riesgo y siempre, o sea, no aislados, siempre en asociación con una ecografía abdominal. El CA-125, que lo usamos para cáncer de ovario, pero también en mujeres de alto riesgo y siempre asociado a una ecografía pélvica. El antígeno prostático específico, del mismo modo, en aquellos pacientes con factores de riesgo, que sabemos que tienen 2 o más familiares afectados con cáncer de próstata, de repente son pacientes de raza negra, o que han tenido ya algunas determinaciones algo indeterminadas, dudosas en evaluaciones anteriores, o que complemento siempre con la evaluación del tacto rectal anual en varones a partir de los 50 años. Como ayuda diagnóstica, es relativo, ya sabemos que hay un caso aislado, como puede ser la alfa-fetoproteína, pero a valores muy incrementados, por encima de 500, y si a esto le asocio en las imágenes una masa hepática, pues casi estaría haciendo el diagnóstico de un hepatocarcinoma. Como preoperatorio no está recomendado realizar el estudio de los marcadores tumorales, ya que no influyen en la decisión quirúrgica. Y en el posoperatorio, en el caso de haber realizado una cirugía reductora, donde he retirado aparentemente todo el tejido neoplásico, como puede suceder en cáncer de ovario, sí se indica la monitorización con CA-125, porque nos puede dar luces de la presencia de enfermedad residual que podría requerir de terapias adyuvantes. Acá igual algunas asociaciones muy puntuales entre la lesión neoplásica y los marcadores que podríamos utilizar y en los que nos podríamos apoyar. El cáncer de mama, podemos encontrar el CA15-3, el antígeno carcinoma embrionario. En cáncer colorectal ya hemos mencionado que el de más uso es el antígeno carcinoma embrionario. En cáncer hepatocelular, la alfa-fetoproteína. En cáncer de pulmón puede ser el CA15-3, cifra 21. En cáncer de páncreas, el CA19-9. Bien,
Y eso es todo. Los marcadores tumorales son súper útiles, pero tenemos que tomar en consideración los criterios que les he mencionado, la evolución cuantitativa en el tiempo, la asociación con algunos cuadros benignos y las características clínicas pues, de presentación de mi paciente. Bien, entonces ya nos pusimos al día en las teorías. La próxima semana nos vemos con inmunodeficiencias y HIV. Listo, nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Comparto las diapositivas, las voy a colgar en ambos grupos.